Hola, muy buenas. Saludos desde la Organización Colegial Naturopática, OCN-FENACOE de España, para este gran congreso, el segundo Congreso Internacional de Naturopatía. Y vamos a presentar una ponencia sobre la figura del profesional naturópata en la atención primaria de salud. Es un tema muy interesante porque hoy en día la naturopatía, bueno, digo hoy en día, cuando ya está prácticamente implantada en los 5 continentes como profesión, pero que tiene sus orígenes al final del siglo XIX, principio del siglo XX, con un objetivo muy concreto. El objetivo es simple, que es, como dijo su fundador, Benedicto Luz, convertir todo lo que se había hecho antes, lo tradicional que él llamaba, lo natural, convertirlo en objeto formal de estudio. Y cuando se convierte en objeto formal de estudio, hay una ciencia. Y cuando hay una ciencia, hay un plan de estudio, una profesión y organizaciones que defienden los intereses de estos profesionales naturópatas. Y así es como surge la naturopatía. Cuando lo tradicional, lo de siempre, como decimos, desde siempre la humanidad ha utilizado medios naturales y tradicionales de salud. Pero hay un momento en que Benedict Plus lo convierte en objeto formal de estudio. Empieza la ciencia como tal, naturopática, y la profesión naturopática. Y uno de los objetivos, a medida que se va sistematizando nuestra profesión, pues el objetivo está en irnos integrando cada vez más en todos los sistemas sanitarios. Y cito sanitario, que después veremos la diferencia entre salud y sanidad, que es importante destacarlo. Y dentro de ese proceso de integración está la atención primaria de salud. Es un objetivo fundamental desde que comienza el proceso de consolidación de la naturopatía, proceso en que se va definiendo sus modelos, leyes, teorías, y en ese proceso también se define dónde está el lugar de esa profesión a nivel social. Hay un momento importante que es 1987, en que la Organización Internacional del Trabajo, como tal, en el catálogo internacional uniforme de ocupaciones, por primera vez ya pone naturopatía como profesión, como tal, distinguiéndola evidentemente de otras profesiones también. Por lo tanto, una profesión que ya existía evidentemente, se va regulando en distintos países a lo largo de la historia, como dije antes, a principios del siglo XX, finales del XIX, principios del XX, y se va consolidando. Países donde ya está regulada, como es Hispanoamérica, en Chile, en España, desde 1990, también está legalizada, y en muchos países también, como naturopatía. Y esto es importante partir de ese catálogo internacional uniforme de ocupaciones, en esa definición que se da por primera vez, para diferenciarnos ¿eh? en un sentido ontológico y epistemológico, como decimos, de otras profesiones, pero dentro del marco de la ciencia de la salud. Por eso en día la naturopatía se define como ciencia de carácter autónomo dentro del marco de la ciencia de la salud. Es una más, ni es alternativa, ni es natural, es una ciencia como tal. Y esta ciencia, evidentemente, pues tiene su praxeología, que es la práctica profesional naturopática. Dicho esto, en esta introducción, la ponencia es el profesional naturópata en la atención primaria de salud. Cómo nos integramos, cómo ya está integrado en algunos países y cómo es el proceso, que a veces nos han preguntado, ¿y cómo entráis? A ver, ¿de qué manera? Porque en España ya lo hemos hecho, lo hemos estado explicando, de qué manera, otros países también, porque la naturopatía, cuando se define en los principios, se define incluso como área no clínica sanitaria. O sea, áreas no clínicas de la salud fue la primera definiciones. Bueno, esas áreas son muy importantes porque entroncan perfectamente en el marco definitorio de lo que es la atención primaria de salud, que ahora vamos a hacer un recorrido histórico sobre el concepto de atención primaria de salud, que como todo el mundo conoce, digo todo el mundo, o deberíamos de conocerlo, pues comienza a darle forma
en 1977 en la Asamblea Mundial de la Organización Mundial de la Salud, que se celebró en Alma-Ata. Y allí pues, se planteó un proyecto que se llamó Salud para Todos en el año 2000. Proyecto demasiado ambicioso que no ha sido cumplido, evidentemente, porque estamos ya en el siglo XXI, 2021, y no se ha cumplido por una serie de elementos que podemos comentarlo también, pero no es el momento ni el lugar tampoco para entrar el porqué de ese elemento. Simplemente adelanto un elemento que en el desarrollo de la ponencia vamos a verlo, es confundir salud con sanidad. Ese es el primero. Si confunde salud con sanidad, evidentemente hay un error ahí de apreciación lingüística, lo que sería una isomorfía lingüística, lo que es adecuar el lenguaje a la propia realidad. Si no hay esa isomorfía, evidentemente la práctica después puede dar lugar a errores. Por lo tanto, como reflexión, como tal, es confundir salud con sanidad. En esta conferencia pues, se plantea se define lo que es la atención primaria de salud, que se celebró, como he dicho antes, en Alma-Ata en el año 1978. Y el objetivo era pues, conseguir una atención bien desarrollado, que es lo que se pretende, que se quiere, de qué manera y definirlo. ¿De acuerdo? Se pretende como tal instituir, por decirlo así, un organismo que se llama Atención Primaria de Salud. Podrían haberle llamado Atención Primaria Sanitaria. Más interesante, porque ahora veremos después el desarrollo de esta conferencia posteriormente de lo que se llamó determinantes sociales de la salud, que aquí no se tuvo muy en cuenta. Por lo tanto, los Estados miembros después ya van ampliando los principios de esta conferencia y desarrollan después, concretamente en la región de la OMS de Europa, se adoptó por primera vez y aquí ya define en ese texto, como podía observar, va confundiendo salud con sanidad. Aquí hablan de política sanitaria, esa confusión, pues, que después en la práctica da problemas. Ahora de ponerlo, entonces desarrollan 38 metas que describían el mínimo de progreso a realizar por parte de los países europeos en la mejora de la salud. En estas 38 metas, estos son los objetivos, como dice la conferencia en general, después aquí en Europa se desarrollan las 38 metas, pero los objetivos de la conferencia, grosso modo, fueron estos puntos, y entre ellos definir los principios de la atención primaria de salud y el concepto. Pero es cuando se tenga una idea, hay que pasar al concepto y después hay que pasarlo a semántica, es decir, verbalizarlo en alguna palabra, en algunos términos. Y ahí es donde está el proceso de confundir, repito, salud con sanidad que se ve en todos los documentos. Bueno, esos son los objetivos que se plantearon en la conferencia a cumplir, que después en Europa se desarrollan en 38 metas, en las cuales vamos a ver algunas de ellas, traer algunas de ellas, donde la naturopatía tiene un papel muy importante por sus principios. Es decir, por su ontología, me refiero a la naturopatía como ciencia, tiene una ontología, una epistemología, una metodología, una tecnología y una praxeología, y una axiología, su ética y de ontología profesional. Por lo tanto, vamos a ver ahora dentro de estas 38 metas, destacar algunas de ellas, las cuales es fundamental el papel de la naturopatía y por ende del profesional naturópata. Esto es una definición clásica de atención primaria de salud. Y fijaros, ven cómo siguen confundiendo la atención primaria de salud, la asistencia sanitaria. Bueno, ¿vale? Esencial, basada en métodos y tecnología prácticos, científicamente fundados y socialmente aceptables. Vamos a quedarnos con esta definición porque después vamos a ver cómo definimos la naturopatía dentro del marco de la atención primaria de salud y coincide, excepto con algunos matices importantes, con esta definición. Desarrollo, y sobre todo aquí habla de un concepto que es la autorresponsabilidad y autodeterminación, que es lo que en la naturopatía hablamos de la autogestión de la salud.
versus a los autocuidados, porque la semántica es importante para expresar ideas, conceptos y términos. Tenemos una idea, conceptos diferentes y lo expresamos en otro término, pues evidentemente después la práctica se nota. Es decir, en la realidad, en manejar la realidad, herramientas con las cuales nosotros nos relacionamos con la propia realidad para transformarla. Y eso es importante. Idea, concepto, lingüística, es decir, qué términos voy a utilizar. Importante definirlo, que habrá aquí de autorresponsabilidad y autodeterminación. Bueno, importante esta definición de atención primaria de salud. Y de aquí, para darle fuerza y enmarcar lo que los profesionales naturópatas realizamos en nuestra práctica profesional, este es el lema del cuarto encuentro hispanoamericano de naturopatía que celebramos en Paraguay. Naturopatía, ahora más que nunca, una profesión necesaria, esencial y fundamental dentro, en este caso concreto, de la atención primaria de salud. Este es un mapa conceptual muy sencillo, lo pongo aquí para que reflexionemos sobre él, que es la atención primaria de salud, y vemos aquí un concepto importante que se introduce ya posteriormente en la Carta de Ottawa, que es la promoción de la salud, cuando se empieza a hablar por primera vez de promoción de la salud versus prevenir la enfermedad. Parece a primera vista dos conceptos parecidos, y veremos que la propia OMS, las definiciones, y prevenir la enfermedad promocional no es lo mismo, queda muy bien definido, porque la promoción de la salud, como veremos después, la metodología naturopática de atención primaria de salud es un elemento fundamental y central en la intervención naturopática, que es la promoción de la salud versus prevenir la enfermedad, que no es lo mismo. Y voy a entrar en ese detalle porque hay suficiente documentación al respecto. Y es importante que nos vamos a quedarnos con la Carta de Ottawa para después desarrollar un poquito la promoción de la salud y los determinantes sociales de la salud, que también son muy importantes a la hora de la atención primaria, y vamos a ir utilizando el término salud, que es muy importante con atención sanitaria. La sanidad es un derecho. La salud es un estado natural del ser humano. Y se puede que es la salud y es el estado natural del ser humano. Y que la sanidad, pues un derecho, que tienen que garantizarnos todos los estados, a todos los ciudadanos del mundo, garantizando servicios sanitarios de calidad y eficiencia. Estas son las metas en las cuales, siguiendo las 38 metas de salud para todos del año 2000, donde se puede perfectamente encajar la práctica profesional naturopática. La meta número 13 habla de los estilos de vida. Todas las políticas nacionales de los Estados miembros deberían, por deber se debe todo, deberían asegurar la existencia de mecanismos legislativos, administrativos, todo muy bien redactado, porque el papel, como bien sabemos, lo soporta todo, perfecto. Y los recursos precisos para la promoción de estilos de vida sanos. Interesante, asegurando la participación efectiva de la gente en todos los niveles de esa manera, en esa manera de hacer política. Interesante la propuesta. Bueno, nosotros ya como naturópatas, esto lo llevamos haciendo desde que existe como tal la naturopatía desde el principio del siglo XX. Y en España, y si nos vamos a todo lo que es Hispanoamérica, pues evidentemente lo llevamos haciendo. Y a nivel internacional también. Sin entrar en detalles históricos, cómo empieza todo ese gran movimiento, muy interesante. Y citando a Carlos Brandt, que se celebra el día 11 de octubre, el Día Nacional de Naturopatía en Venezuela, pues cuestión de ver su vida y obra, de cómo ya, estamos hablando del principio del siglo XX, 1911, 14, creo que hace, sí, ya primera entrada del siglo XX, y cómo ya se va como naturópata, siguiendo los conceptos filosóficos de aquella época, vamos trabajando en esta línea que marca esta meta. Vamos a ver la otra meta, que es la meta número 14, como sistema de apoyo social. Todos los Estados miembros deberían contar con programas específicos que resalten el rol fundamental de la familia y otros grupos sociales en el desarrollo de las tareas de apoyo a los estilos de vida saludables.
Lo dejo y no voy a entrar en comentar. Evidentemente, vuelvo otra vez a insistir en esta labor que los profesionales naturópatas llevamos realizando y seguimos realizando en los 5 continentes desde que surge la naturopatía a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Esta es una labor central y fundamental. Es cuestión de remitirnos a nuestra historia, ver las primeras definiciones, como define Benedicto Lulo, que es la naturopatía, que incide que son cambios, estilos de vida, y no se enmarca exclusivamente en vamos a curar enfermedades. Además, la propia definición de la OMS del año 48 es clara y taxativa. La salud es algo más que ausencia de enfermedad, es un equilibrio físico. ¿De acuerdo? Eso ya los profesionales naturópatas, que siempre lo decimos, somos de las pocas. Y yo me atrevería a decir la única profesión que cumple con ese principio, dentro del campo que decimos de la salud. La meta número 15, pues evidentemente habla también del aspecto educativo ya, que es importante, pedagogía, lo que en naturopatía llamamos higiopedagogía, educación para la salud, que es clave y fundamental si no hay educación, porque la salud es de la persona. Es un derecho, los derechos los tiene la persona, por lo tanto el protagonista de la salud, ¿quién es? La persona, no es la entidad, no es la institución, es la persona. Es la persona responsable, pues todos los conceptos que algunos hemos comentado ya, y otros vamos a ir comentando, autogestión de la salud, que es fundamental, empoderamiento. Y es un elemento clave y fundamental en la intervención naturopática. Por lo tanto, insistir en el aspecto pedagógico importante, habilidades que la gente precisa para adquirir y mantener la salud, es decir, herramientas para que tenga usted salud. ¿Cuáles son estas herramientas? Pues entre una de las metas dice alimentación, que veremos ahora, y muchas más. Pues vamos a cumplirla porque los naturópatas llevamos, repito, realizando esta labor desde que surge, porque es nuestra función. Y si no, realmente remitiros un poquito a nivel histórico, 1958, el criterio naturopático de Juan Stevendule, el naturópata argentino que elabora el criterio. Lo dice claramente y se adelanta aquí a lo que hay en el año, como digo, en el año 70, finales de los 70, pues la OMS está planteando. Me remito, es muy interesante el criterio naturopático de Juan Stevendule porque lo explica claramente lo que aquí estamos diciendo. Y la meta 16, pues evidentemente es promover comportamientos positivos para la salud. No habla de prevenir, pero ¿cómo se dice? Prevenir la enfermedad. No, si hay 10.000 y pico de enfermedades, pues ya sabemos lo que es prevenir la enfermedad. Si promocionamos la salud con todas las variantes que tiene, precisamente una conceptual. La salud vale para el hígado, para el riñón, para el corazón, para la próstata, para la diabetes, para todo. Promocionemos la salud como elemento fundamental. Y la promoción de la salud en los comportamientos positivos de salud, que es importante que las personas vayan adquiriendo. ¿Cómo? Pues aprendiendo. Si no aprende, evidentemente no puede haber comportamientos positivos de salud. Y después, evidentemente, también las instituciones públicas, pues, colaborar, participar en los aspectos para que los ciudadanos podamos tener comportamiento positivo de salud y que el coste no nos cueste mucho, porque si el coste sale altísimo, y eso, Muy importante esto, como podemos observar en la OMS aquí, aunque no lo dice claramente, porque después confunde salud, sanidad. Salud, sanidad. Importante este primer concepto. El segundo, prevenir la enfermedad, promocionar la salud. Naturópatas, promocionamos la salud en nuestro campo, ¿de acuerdo? Con la actividad física adecuada, un buen dominio de las tensiones nerviosas, mira, todo eso está muy bien, ¿vale? ¿Pero a qué coste? ¿Cuál es el coste? Eso es, que está dentro de las políticas sanitarias, sufragar estos costes. Vamos a decir un ejemplo, ¿no? Vamos a ir a un gimnasio, porque vamos a tener una buena forma física en preparación. Eso entra dentro del presupuesto. O sea, con la tarjeta que nos dan de la Seguridad Social puedo ir al gimnasio, puedo ir a las carreras populares, y que no me cueste, lo hay que pagar más todavía. La actividad física adecuada, bien, pero ahora vamos a la parte
que es importante, si eso es salud o es sanidad, si es sanidad es un servicio y un derecho. Si eso me lo cubre, sin problema ninguno. Si no lo cubre, y muchas más cosas que veremos después. Esto es un tema importante, como en esta meta número 16 le pone énfasis también, después que eso de desarrollarlo, las políticas, todos los temas profesionales que se vaya haciendo. Y la meta número 17 es muy interesante porque va a colación de la anterior. Si es comportamientos positivos, pues evidentemente quita los comportamientos negativos. Y ponen para 1996 y 95 los Estados miembros intentarán que desciendan los comportamientos dañinos, negativos, conductas negativas para la salud, el uso de alcohol, productos farmacéuticos, el uso de drogas ilícitas, sustancias químicas peligrosas, la conducción temeraria en la carretera y la conducta social violenta. Es interesante, ¿no? Como deseo, está muy bien, ¿no? Un deseo muy, muy importante. Y la meta número 18, políticas para un medio ambiente sano. Bien, creo que eso es importante, necesario. Ahí como profesionales naturópatas, nos remontamos al principio del siglo XX, cuando empieza, y aquí en España, los años 30, antes de los años 30, antes de la República, es lo que se llamó ese gran movimiento, el naturismo ibérico, que es el origen, sustrato filosófico de la naturopatía española, incluso hispanoamericana, porque muchos después se fueron a Uruguay. Y hay que recordar que la naturopatía hispanoamericana surge en Montevideo, por todas estas circunstancias. Y ahí ya se hablaba del tema naturopatía, tiene que tener en cuenta los aspectos pedagógicos, ecológicos, culturales, antropológicos, es decir, la persona en sí para que tenga salud. Nos adelantamos a la definición del año 48, que sí. Y no quedarse en el aspecto meramente terapéutico. Cito a Albano Rossello, uno de los grandes naturópatas españoles, aquel gran debate entre si es exclusivamente utilizar la naturaleza como instrumento terapéutico o la tradición como instrumento terapéutico o tener en cuenta todos los demás aspectos. No había entrado que es un debate histórico muy bonito, ya lo he comentado otras veces, y se aprende un montón. Es decir, quedarse exclusivamente, como él dijo, del aspecto terapéutico es olvidar todas las dimensiones que tiene la naturopatía, porque ya en aquel momento la naturopatía entra en España en 1922. Un gran debate sobre ese tema, y entonces hay una gran, vamos a decir, una ruptura en aquel movimiento naturista de aquella época, entre los que querían medicalizar la naturaleza, que eso es teórica y sociológicamente inviable, y los que decían que no se van a quedar exclusivamente en ese tema, sino que van a ver los aspectos, como vemos aquí, antropológicos, culturales, educativos, filosóficos, humanistas, de lo que es la salud y la naturopatía como profesión que tiene esa función social. Esto es importante enmarcarlo bien dentro de la historia. Y aquí sí se recoge también este aspecto del medio ambiente que ya los profesionales naturópatas, estoy hablando de años 20, años 30, ya lo recogían directamente. Y a la propia definición de Benedicto Luis clave, naturopatía es nature pax, el sendero de la naturaleza. Nos apartamos del sendero de la naturaleza y al final la propia naturaleza pone en marcha mecanismos para que volvamos. Y el profesional naturópata lo que hace es colaborar para que vuelva usted otra vez a ese orden natural, que aunque Benedicto Luz lo define muy bien, ya eso se recoge en todas las escolásticas clásicas, con Hildegard de Bingen, Tomás de Aquino, lo que se llama el orden natural, orden del ser, y el deber ser adecuado al orden natural. Si no, se recoge aquí muy bien este tema. Como digo, lo he ampliado un poquito porque Benedicto Luz también lo recoge perfectamente en la definición. Y la meta número 22 incide en los alimentos, vigilancia de los alimentos, clave y fundamental, que ahí sí ha habido un desarrollo interesante en el tema y que ahí ya evidentemente desde aquella época todos esos grandes fundamentos filosóficos de la naturopatía que son tres importantes, son cuatro: el naturismo y el vegetarianismo son los más antiguos. Por lo tanto, aquí llevamos haciéndolo también tiempo y es un aspecto importante para destacar la importancia de la naturopatía como ciencia y profesión en la atención primaria de salud. Y en la meta 28, pues aquí está el contenido de atención primaria de salud. Entre ellos
algo importante de subrayar, que es la promoción de la salud, aspectos curativos, que respondería al aspecto sanitario, rehabilitadores y de apoyo que hagan frente a las necesidades sanitarias básicas de la población. No está hablando de necesidades de salud, está hablando de necesidades sanitarias, servicios, compromiso vital necesario. Ahí el Estado, los Estados tienen que garantizar el derecho a un servicio de calidad, eficacia y eficiencia, que es el servicio sanitario. ¿De acuerdo? Y en esos servicios, pues evidentemente, la profesión naturopática tiene un papel fundamental en la atención primaria. Pues todo a grosso modo. La atención se divide en tres partes: la clásica atención primaria, atención secundaria o atención ambulatoria, que se llama, y la atención terciaria se llama atención hospitalaria. Los profesionales naturópatas en la atención primaria de salud, donde tenemos nuestro papel importante a nivel administrativo, porque uno de los temas importantes en este congreso es el tema de que haya a veces la salud natural, que la administración lo tenga en cuenta y lo vaya incluyendo en los servicios sanitarios, claro, lo que queremos. Pero vamos a empezar por la atención primaria, que es clave y fundamental. Evidentemente en las otras atenciones podemos trabajar perfectamente colaborando interdisciplinarmente y multidisciplinarmente. O sea, que tenemos nuestro papel muy concreto. Y ese concreto significa, pues, la sistematización de la ciencia y profesión naturopática. Eso está muy clarito, pues, que es la naturopatía como ciencia, como tal, cuál es su práctica, y no entra en conflicto con otras profesiones. Ahora, si empezamos con lo que empezamos, pues estamos en conflicto. Pero la naturopatía no tiene conflicto con ninguna profesión actualmente, pero hay muchos países que están trabajando directamente en atención primaria de salud. Y aquí está la definición de atención primaria, es el glosario. La atención primaria de la salud es asistencia sanitaria dentro de esa atención primaria, esencial, basada en métodos y tecnologías sencillos, científicamente fundado, socialmente aceptable y a un coste que la comunidad y el país puede soportar. Le voy a entrar aquí en un montón de documentación, cuánto ahorro correctivo a la sanidad o seguridad social o sanidad tiene la naturopatía. Hay muchos estudios, montones, en todos los países hay un montón de estudios. Ahorro después, método basado en el método científico. La naturopatía hoy en día, eso ya es, bueno, hoy en día, desde que se fundó, es incuestionable. La naturopatía se basa en el método científico, no en el cientifismo. Lo dejo ahí para no entrar otra vez en ese debate. Está en el método científico, está basado también en tecnología sencilla y socialmente aceptable. Simplemente que, bueno, que ahí hay un tema social muy interesante, pero bueno, como profesionales naturópatas también abordamos esa problemática social que es inherente. ¿De acuerdo? Y aquí una cita de uno de los artículos que traigo a colación, que publicamos en esta revista Naturopatía Digital, porque cuando se celebra el Día Mundial de la Salud, Día de Atención Primaria de Salud y los grandes días mundiales pues ahí pues damos nuestra opinión, participamos, comentamos, decimos lo que pensamos como profesionales naturópatas. Y este es el Día Mundial de la Salud. En aquel momento cada año va cambiando el lema. Ese lema de aquel año era salud universal para todos y todas en todas partes. Lógico, pero para eso hace falta, como dice, ahora veremos los determinantes sociales. No solamente como el típico ejemplo, dice que van muchas personas hacia un precipicio. Dice, ¿qué hacemos? Pues le ponemos un hospital abajo cuando se caiga. Y dice, ¿no será mejor ponerle señales, esto, lo otro, para que no se caiga? Un ejemplo clásico, lo dejo ahí. Ese ejemplo, reflexionarlo, ¿no? Y en ese momento nosotros participamos, dijimos lo que opinamos como naturópata y decíamos esto, con motivo tal, queremos destacar la figura del profesional naturópata en el conjunto de las prestaciones sociosanitarias. Importante la labor y función social que tenemos como profesionales naturópatas y servicios a la comunidad aplicando métodos naturales y tradicionales. Método, ciencia, leyes, hipótesis, modelo y método. No confundir una ciencia con un método.
Por lo tanto, como decía Benedicto Luz, métodos naturales y tradicionales de salud como elementos de sustancial importancia para estar integrados en el contexto sociocultural y ecológico, proporcionan una asistencia esencial basada en métodos y tecnologías sencillas y naturales, científicamente fundados, socialmente aceptables y ecológicamente sostenibles, a un coste que la comunidad del país pueden soportar, que se parece a la definición de atención primaria. ¿Te parece que sí? Un montón. Aquí introducimos ecológicamente sostenible, que es que la naturopatía es ecológicamente sostenible y trabajamos, y ahí luchamos, voy a utilizar también la palabra luchar, que es importante, por este aspecto de la sostenibilidad, tanto del ecosistema como del sistema también económico, que es importante. Por lo tanto, cumplimos perfectamente la definición, las ideas de la atención primaria de salud de la Organización Mundial de la Salud y por ende de las regiones que representa. En Europa está la OMS, región europea, y ahí está la Organización Panamericana de la Salud, que viene a decir prácticamente lo mismo. Por lo tanto, la naturopatía en salud, hemos hecho la introducción, aquí pongo otra apartada que arriba, llama salud y sostenibilidad del sistema. Como la naturopatía es importante en este aspecto que estoy comentando, por lo tanto, como la naturopatía cumple con estos requisitos, en algunos países se está constituyendo ya la naturopatía, otros ya están constituidos como servicio de apoyo a la sanidad pública. Algunos dicen que la integración, bueno, hay países en que el profesional naturópata está considerado como profesional sanitario y en otros no. Por ejemplo, en España hay una ley que es la ley de profesiones sanitarias y los naturópatas, por una cuestión política exclusivamente, no técnica ni de otra índole, no nos incluyeron. Pero estamos en ello para que nos incluyan. Otros países están incluidos como profesionales sanitarios, por lo tanto, el tema es seguir trabajando en esta línea para participar en proyectos prácticos de atención primaria de salud que se estén realizando en cualquier país. Y siguiendo las definiciones de la OMS, como recoge en su programa de Salud para Todos, además del sector sanitario debe estar implicado también otro sector relacionado con la salud. ¿Lo dice claro? Sí. Nosotros, profesionales naturópatas, en nuestro caso en España, otros países también, todavía no estamos considerados, aquí en España, repito, por cuestiones políticas, pero sí cuentan con otros profesionales de salud como somos nosotros los profesionales naturópatas. Esta definición de la OMS es clara y taxativa. ¿Sí? Colaboración, que es importante. Y siguiendo con el papel de la naturopatía como servicio de apoyo, hay que decir que una de las actividades que necesariamente debe incluir la atención primaria de salud, según el glosario que estamos comentando, es la educación para la salud y la promoción de la salud, que son importantes. Clave y fundamental y es la metodología de intervención naturopática, metodología, está hablando de tecnología naturopática, ¿no? De metodología, está la promoción de la salud y la educación para la salud, clave y fundamental. Y esto es cuestión de leer toda nuestra historia. Leer toda la historia de la naturopatía está basada en los mismos elementos. Pongo ejemplo a Carlos Brand, que hay que leer su obra, conocer su vida, impresionante. Cuando lo lee, impresiona. Rosendo Argüello, bueno, Juan Steven Dulin, todos ellos pioneros de la naturopatía, Carlos Coser también no se puede olvidar, y entender cómo se ha ido desarrollando todos estos aspectos que estamos viendo aquí, que son importantes, tanto la naturopatía como profesión, como ciencia y profesión de carácter autónomo dentro del marco de la ciencia de la salud como las demás, podrían tener un papel fundamental en la atención primaria de salud. Y aquí otro día también que celebramos, que participamos, que fue el 13 de abril, que es el Día Mundial de la Atención Primaria. Y como todos los días mundiales, nuestra organización Colegio Naturopático, o CNFNACO, de España, pues participa manifestando nuestra opinión, lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. ¿Y cómo lo hacemos? Pues en este día tan importante, te ha puesto aquí, pero es el 13, aunque te he puesto aquí el 12, es el 13, pone en valor el papel del profesional naturópata como elemento dinamizador de una autogestión de la salud dentro de una cultura de la salud, entroncada con el respeto integrado a la propia naturaleza. Y algunos pueden
pueden pensar. Sí, porque a veces a mí personalmente lo han dicho y otros colegas. Es que la naturaleza, sí, pero no confundamos naturaleza con fenómenos atmosféricos. Cuando estamos hablando aquí de naturaleza, que sabemos lo que estamos hablando. Seguro que sí. No hace falta tener debate que naturaleza son fenómenos atmosféricos. Y que los naturópatas queremos ver primitivismo, vamos a ser un poquito serios a nivel etnozoológico y cognitivo. Y cuando hablo aquí de naturaleza y los naturópatas hablamos de esta naturaleza, sabemos de qué hablamos. Que el ser humano es un continuo epistemológico con la naturaleza. ¿Eh? No estamos hablando de eso. Hago este inciso porque a veces, ¿eh? Por lo tanto, ¿eh? Y hablamos de otro concepto clave en naturopatía, que es la cultura de la salud, que es uno de los cambios clásicos de paradigma, ¿no? Uno de los cambios que se está viendo desde el miedo a la enfermedad a la cultura de la salud. En ese paradigma emergente, la naturopatía clave y fundamental es la cultura de la salud, que es lo que la OMS, como estamos viendo, intenta desarrollar, ¿eh? Lo pone, después de cumplirlo, cuesta, pero por lo menos en el papel está puesto. Y la presencia de profesionales naturópatas en el sector sociosanitario, no nos quedamos en el puro sanitarismo, repito, en el puro sanitarismo, y servicio a los demás es un elemento vital tanto en la información, la educación para la salud, en la promoción, y la presencia del profesional naturópata es importante, fundamental y necesaria para la implantación educativa de esta cultura de la salud y el desarrollo de políticas de salud. Políticas de salud que es importante, que puedan descartar hábitos negativos y promover conductas positivas. Como podéis observar, profesionales que cumplimos, los naturópatas cumplimos lo que dice la OMS, pero claramente, ¿eh? No hace falta que nos... Oye, ¿ustedes qué queréis como algún número? Ustedes que nosotros que cumplimos al 200%, lo que dice la OMS. Llevamos ya más de 100 años haciéndolo, ¿eh? ¿De acuerdo? Y como le da para atrás, se aumenta. Ahora, por lo tanto, como podéis observar, como profesionales naturópatas, estamos en ello. Y los días que se celebra la atención primaria de salud, pues evidentemente opinamos lo que decimos, el Día Mundial de la Salud, y otros días también, otro ejemplo que también he traído a colación para apuntalar bien la idea fundamental del papel tan importante del profesional naturópata en la atención primaria de salud, tal como está definido por la OMS, los distintos estados. Pasamos a la siguiente, y aquí otro día de la atención primaria de salud, y este fue el eslogan que sacamos. Este año lo fue en 2000. Es otro día, atención primaria de salud, está puesto aquí el sistema, día 12 de abril. Hagamos visible la naturopatía en el día de la atención primaria, es decir, que constantemente estamos, ¿de acuerdo? Estamos diciendo, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Y como dice la definición de atención primaria de salud, científicamente fundamentado. Todo. Por lo tanto, insisto en el tema y apoyamos desde aquí nuestra organización con la naturopática de España y desde el Foro Hispanoamericano de Naturopatía, pues que en Venezuela, pues evidentemente esto esté ya integrado y se cuente en todos los servicios de salud con los profesionales naturópatas. Y aquí volvemos a reiterar lo mismo. ¿Cómo lo hacemos? La atención primaria de salud es esencial, por ejemplo, el papel de la alimentación, clave también. La naturopatía juega un papel importante en el sentido de la importancia que tiene la alimentación natural en el esquema salutógeno de la naturopatía. Esto es un término importante, salutógeno significa generar salud. Se concibe, dice, ¿cuál es el objetivo final de la naturopatía? Tiene una finalidad terapéutica, no tiene finalidad salutógena. Esto es muy antiguo también. Tiene finalidad terapéutica. Terapéutica es curar enfermedades. Estamos hablando de otro tema. Salutógeno, un concepto que surgió en el año 70, muy interesante, y en el esquema salutógeno de la naturopatía, así como mantener un sistema de inmunidad natural que quiera optar, inmunidad artificial, inmunidad natural, libertad, en buenas condiciones mediante reglas higiénicas dietéticas desde el punto de vista naturopático y suministrar a la población el contacto con los agentes naturales de salud, agua, tierra, sol, aire, luz, sonido. Esta es nuestra función, desde siempre. Podría contar temas interesantes, sobre el tema de andar descalzo, todo el tema, pero bueno, por el tiempo no voy a entrar en ese desarrollo, pero es muy interesante también, ¿no? Por circunstancias. Y el objetivo, ¿cuál es? Pues recuperar, mantener y acrecentar un estado nivel óptimo de salud.
Y el naturópata como profesional de la salud, como defensor y promotor de la salud, se encuentra con suficiente elemento científico, técnico y de juicio para influir en la formulación, que esto es importante destacarlo y ponerle énfasis, en la formulación de políticas de salud que afecten a la comunidad a la que atiende. Como organización de naturópatas, tanto a nivel internacional como también a nivel, unos países también tenemos ONG, ¿de acuerdo? Que trabajamos también en estos temas, que son muy interesantes, ¿de acuerdo? Destacar la importancia de influir en la formulación de políticas de salud, que también es una función del profesional naturópata. Y el eslogan, hagamos visible la naturopatía en el Día de la Atención Primaria. Lo hicimos bastante bien, lo seguimos haciendo. Y con respecto a los estilos de vida saludables, que también la OMS pone el énfasis como lo hemos visto, pues el naturópata desarrolla su trabajo teniendo en cuenta el estilo de vida de la persona y de su entorno. Si hay un comportamiento negativo, pues comportamiento positivo, como mediante educación, pedagogía. Y para ello pasemos campañas, desarrollamos todos los niveles, hoy en día también vía online, internet, desarrollamos para cambiar su estilo de vida y de la sociedad en aras de un mayor estado de salud, porque evidentemente, queramos o no, somos seres sociales. Sí, yo tengo una responsabilidad en mi salud, pero también tengo un entorno y una corresponsabilidad. Lo que se ha llamado clásicamente un contrato social que tenemos todas las sociedades, ¿no? Y ese contrato, yo, como dice, hasta aquí puedo hacer, pero también hace falta el otro aspecto. Por eso, persona, sociedad, naturaleza, son tres elementos clave del paradigma eco-bio-psicosocial de la naturopatía. Y el glosario de la OMS, fijaros cómo define la importancia de los estilos de vida para un estado óptimo de salud. El ámbito de la promoción de la salud que le ponen clave son de vital importancia tanto la gran influencia de los estilos de vida sobre la salud como el potencial de cambio de dichos estilos. Es que tal vez confunde sanidad con salud. Salud es esto, sanidad es un servicio. Tengo un problema, voy al servicio rápido. Un accidente, algo rápido, hay que ir al servicio. Y el servicio tiene que estar ahí disponible 24 horas al día y el Estado garantizarlo, el derecho. ¿De acuerdo? Por lo tanto, los hábitos y estilo de vida es fundamental. Por eso, también la definición de naturopatía, la clásica y la moderna, dice, naturópatas incidimos en los estilos de vida. Un montón de estudios interesantes al respecto y artículos como los naturópatas ponemos el énfasis en los estilos de vida, es la clave. Y los dos aspectos fundamentales y nucleares de la atención primaria de salud en la metodología naturopática y como lo define también la OMS, es la educación para la salud. Y esto constituye una parte importante en la normatividad naturopática. Una de las áreas de conocimiento de la naturopatía es la naturopatía normativa. Es decir, toda la ciencia se clasifica en parte, naturopatía como toda, en áreas de conocimiento. Una de las áreas del conocimiento se llama naturopatía normativa. Y ahí está la promoción de la salud, educación para la salud, higopedia, cultura de la salud, autogestión de la salud, todos esos conceptos que estamos aquí elaborando, diciendo y desarrollando. Y la naturopatía aporta. ¿Qué aporta la naturopatía? Pues aquí textualmente decimos la imprescindible necesidad de tomar como referencia la dimensión natural del ser humano. Lo comenté antes, ¿qué es el ser humano? Antes decía el hombre, ahora cambia la nomenclatura y hay que cambiarla. El ser humano, va a decir hombre y mujer, decimos el ser humano y estamos todos juntos. Un continuo epistemológico con la naturaleza, es inseparable. Orden natural, orden del ser, deber ser, es que no se puede romper. Entonces, una dimensión natural en su contexto biocultural y antropológico en los objetivos de la educación para la salud. Clave y fundamental, biocultura, porque lo comenté antes, es que a veces nos ha acusado algunos, ¿no? ¿Queréis volver al primitivismo? Y hombre, no digáis esas cosas, ¿no? Algunos, cuando hablaban de la medicina tradicional, y se volvemos otra vez a las trepanaciones, y eso, hombre, es que eso es un concepto erróneo, que bueno, que el lenguaje permite casi todo, pero después está la isonomía, es decir, el lenguaje con la realidad tiene que haber un acoplamiento.
Y eso no existe. Entonces entramos en otro terreno, ¿no? Entre el lenguaje y la realidad tiene que haber isonomía. Yo digo A, tiene que haber allí, verlo, si no, se llama ciencia, ¿no? Por lo tanto, los aspectos, hablamos antropológicos, en la biocultura, unir todo lo que es la cultura con la biología, es el objetivo de la educación por la salud, que es importante. Y aquí el glosario, pues sigue hablando de la OMS, por citarlo. La educación no se preocupa solo de los individuos concretos y de esas conductas saludables de riesgo, sino también pasamos a otro ámbito que llama promoción de la salud. Educación por la salud es el yo concreto y la promoción de la salud es para el yo social, la dimensión social del ser humano. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la intervención naturopática en los programas de educación por la salud sirve también para la concienciación sobre las causas ecológicas y económicas de la salud. Lo que hablamos antes de los años 30, que he citado antes a Albano Rosell. ¿Eh? Así que como el proceso de enfermar, y pongo enferma de mayúscula, porque eso es un debate interesante, no debate, ya la naturopatía lo resolvimos en los años 30. Es algo consecuente de las relaciones ambientales, conductuales, sociales y económicas. Evidentemente, como define la OMS, concepto de salud, algo más, ausencia de enfermedad, un equilibrio físico, psíquico, añadimos emocional, social, ecológico, transpersonal, si no lo hay, después amplió la definición. Por lo tanto, y esto es un poquito quitándole a ese concepto de que algo que ha entrado, no ha entrado, viene, combatimos y luchamos, ¿no? Esto, quitarle un poco esa carga mágica y desconocida a la vez que elaborar estrategias encaminadas en este sentido. Eso lo dice también la OMS. Y aquí otra de las campañas, que es el Día Mundial de la Diabetes. Fijaros, también participamos en todas las campañas. Nuestra organización con naturopática, con motivo del Día Mundial de la Diabetes, con el lema Educar para proteger el futuro. Pone en valor la promoción de la salud, educación para la salud. Constantemente lo estamos diciendo porque es una labor fundamental y uno de los ejes centrales, ponemos aquí, elementos nucleares de la práctica profesional naturopática y, por ende, de la atención primaria, según la OMS y las definiciones que el papel lo soporta todo. ¿De acuerdo? Y esto es educación para la salud y promoción, el otro eje. Por la promoción de la salud, aquí está, es la herramienta fundamental de la intervención naturopática junto con la educación para la salud. Y volvemos al glosario. La promoción de la salud es el proceso mediante el cual los individuos y las comunidades están en condiciones de mantener un mejor control sobre los determinantes sociales de la salud y de esta forma mejorar su estado de salud. Destacamos en condiciones de mantener un mejor control, autogestión de la salud, empoderamiento sobre los determinantes de la salud y de manera mejorar su estado de salud. Por lo tanto, la intervención social en la naturopatía, hábito sociosanitario, profesión, uno tiene uno de sus ejes básicos que para obtener un buen estado de salud hay que cambiar el estilo de vida personal y a la vez el estilo de vida de la propia comunidad, utilizando como elemento unificador de respecto a las leyes de la naturaleza, un elemento, diríamos, de referencia como tal. Voy a repetir otra vez la frase que me gustó mucho: el ser humano continuo, epistemológico con la naturaleza. Bueno, aquí tiene una definición clásica, consiste en proporcionar a las personas los medios. Está la definición clásica, los medios, toma usted los medios y ahora usted actúe, no que dependa de, no es que depende de cuando hay un compromiso vital, la dependencia es que no hay otra opción. Por lo tanto, hay otro apartado que se llama áreas no clínicas, clásicamente se le llaman áreas no clínicas de la salud o áreas preclínicas, que es importante, y la labor en naturópata es fundamental. Y aquí otro Día Mundial es el de la menopausia y decimos lo siguiente como organización colegial naturopática, que tiene como objetivo ayudar a crear conciencia sobre la importancia de la evaluación y promoción de la salud en las mujeres. Ponemos los énfasis, pero promocionar la salud vale para todo. Bueno, vale para diabetes, para el hígado, para el páncreas, o sea, en definitiva, ¿para qué sirve la promoción de la salud? Para la persona y para el entorno. Por lo tanto, ¿qué va a repercutir? En lo que actualmente se llama alostasis versus homeostasis, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es el carácter de la intervención en la promoción de la salud? Vamos finalmente a enumerarlo, pues ya lo hemos comentado.
la intervención naturopática en promoción de la salud tiene un carácter holístico e integrador dentro del paradigma ecobiopsicosocial. Creo que lo hemos dicho claramente, ¿eh? Como esto después pues, se puede ver todas las veces que se quiera, pues se queda ahí, se puede leer, se puede comentar, se puede criticar, evidentemente, y se puede comentar también, y preguntas. Segundo, la intervención naturopática en promoción de la salud tiene un enfoque dirigido a la persona, individuo, naturaleza, sociedad, dentro de un contexto social, económico, político y cultural. Y aquí destacamos un concepto. Ay, se ha ido un poquito, se ha ido para atrás. Un momento, aquí está el concepto. Concepto de salud contagiosa. Va viendo la terminología que vamos teniendo, ¿no? Estamos hablando de curar enfermedades, prevenir la enfermedad, que no. Hablamos de la salud contagiosa. Por tanto, es un elemento también de la promoción de la salud, y no un simple objeto de prevención, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la programación de la intervención naturopática en la promoción de la salud se realiza teniendo en cuenta la capacidad de influencia en otras personas, ya sea a nivel interpersonal o social, en el caso de personas relevantes en la comunidad, que es importante este detalle, que pueden actuar de mediadores sociales. Y tercero, la promoción de la salud es entonces un proceso activo, dinámico, que incluye cambios individuales y grupales. O sea que es un acto, en un proceso pasivo. Me voy a tomar esto para curarme esto. Eso es importante, los compromisos vitales. ¿De acuerdo? No voy a intentar definirlo con compromiso vital porque todos los naturópatas siempre lo han dicho. ¿De acuerdo? Un proceso activo, dinámico, no es pasivo. No, me voy a tomar esto para curarme esto. A ver si me tomo esto y me curo esto. Si me echan esto, me curo esto. Entendemos lo que es la promoción de la salud y cómo trabajamos en naturopatía, llevando un proceso activo, dinámico. ¿De acuerdo? Y aquí hablamos de un tema fundamental, la apropiación del concepto de salud como un bien al que cada uno debe preservar y defender, proteger y luchar. El concepto de salud de la persona. Sanidad es un derecho que tienen que garantizar todos los estados. Y la naturopatía tiene que estar incluida dentro de ese servicio, además de la labor que hacemos, lo que he comentado antes, la área que se llama tradicionalmente área no clínica o preclínica de la salud. Y en España, ya que nuestra organización Coordinadora Naturopática o FENACO es de España, pues hay una ley, la Ley General de Salud Pública, recoge en el capítulo 2 la promoción de la salud, que dice claramente, lo estoy leyendo aquí, en el punto 1, después tiene el punto 2 y 3 y dice todo lo contrario, pero bueno, ya sabemos lo que es confundir salud con sanidad, pues lo confunde, entonces pues los dos puntos siguientes, al que lo lea dirá, pues esto dicen todo lo contrario. La promoción de la salud incluiría las acciones dirigidas a incrementar los conocimientos y capacidades de los individuos, así como modificar las condiciones sociales, laborales, ambientales y económicas, con el fin de favorecer su impacto positivo en la salud individual y colectiva. Es totalmente lógico. Después vienen los otros dos puntos que es lo contrario. Ponen el énfasis en la sanidad, en la terapia, en curar. Bueno, ¿y eso cómo es? Explíquemelo usted. Normal. La naturopatía desempeña un papel importante en la promoción y educación para la salud, siendo una herramienta útil, necesaria y fundamental para que las personas puedan tener recursos suficientes para la elección de estilos de vida saludable y comportamientos positivos de salud. Si no lo tienen, ¿cómo van a hacerlo? Si yo tengo esto, tómate esto, no tengo elección. Por lo tanto, la función de naturópata clave y fundamental en la atención primaria de salud y las demás también a nivel interdisciplinar y multidisciplinar. Los determinantes sociales de la salud, pregunta que siempre hay que hacerla, aquí está, que viene a colación de salud-sanidad. Aquí está. Aquí está la cita, donde está recogido el año 2002. Pues fijar los determinantes. El sistema sanitario 25%. Este está un poquito alto. Hay algunos autores que lo ponen en el 15%. Lo rebaja un poquito más. Y fijaros que el 50% es el ambiente social y económico. Tiene un buen trabajo que te garantice, que vivas bien, que estés con la familia. Tener salud es complicado. ¿Sí? Esto es complicadísimo. Pero tiene que haber, evidentemente, un sistema sanitario paliativo porque dice, tiene que llegar, sí. Compromiso vital, tiene que haber la fuerza. Después está el ambiente físico, el 10%, y los factores biológicos y genéticos, el 15%. Como profesionales naturópatas incidimos, sí, en los determinantes sociales de la salud.
tanto desde que se acuña el término, creo que fue Lanone quien lo acuñó, que el era abogado canadiense, ¿no? Y ya empieza a desarrollarse lo que son estos aspectos. Oye, ya la OMS lo dice, la salud es algo más que ausencia de enfermedad, un equilibrio físico. Bueno, pues aquí están los ambientes sociales y económicos, el 50% de la salud. Claro, lógico y sensato. Lo que estamos hablando de promoción, educación, ejes fundamentales de la intervención naturopática dentro de su área que se llama naturopatía normativa, promoción. No confundirlo con prevención de la enfermedad. De acuerdo, que a veces lo confunden los textos, empiezan a hablar, hablamos de promoción, prevención, terapia, y es un lío y dice, bueno, ¿qué está haciendo usted? A ver cómo se previene la gripe. Pues, ¿cómo se promociona la salud? Ya lo hemos visto. ¿Eh? Y esto es importante porque ya estamos terminando ya el compromiso. Hay un compromiso de la Federación Mundial de Naturopatía, la WNF, con la atención primaria de salud. Hay un compromiso de los 5 continentes, porque ahora mismo la Federación Mundial de Naturopatía estamos asociaciones de los 5 continentes y estamos trabajando todas en esta línea, cada uno dentro de la legalidad vigente de cada país. Pues dice la Federación Mundial de Naturopatía, traducimos, la presencia de profesionales naturópatas como agentes de atención primaria de salud supone un elemento vital tanto en la educación para la salud como en la promoción de la salud. Su presencia es necesaria y enfatizamos fundamental para la implantación educativa de esta cultura de la salud versus miedo a la enfermedad y el desarrollo de políticas de salud tanto a nivel de promoción, educación, sobre todo de promoción de la autogestión de la salud, que pueda descartar evidentemente hábitos negativos de salud y adquirir conductas positivas de salud. Y hoy en día, subraya la Federación Mundial de Naturopatía, contamos con las premisas necesarias para poder dar un mayor protagonismo de la profesión naturopática en las necesidades, y ponemos aquí una coma, necesidades naturales de salud y de desarrollo profesional de forma colaborativa, interdisciplinar y multidisciplinar con el entorno profesional. Todo ello recogido en la definición de naturopatía que viene ahora. ¿A qué os suena? ¿Suena lo que hemos hablado antes? Aquí está la definición de naturopatía, que la hemos visto apuntada antes y coincide perfectamente con la definición de la Organización Mundial de la Salud. Y aquí, para terminar, pues una bibliografía bastante amplia, ¿no? Para que vea que esto está bien fundamentado. Hoy en día, la importancia y la necesidad de la naturopatía y la atención primaria de salud. Está puesto por orden alfabético, ya esto nos va a quedar también grabado, pues se puede repasar. El modelo salutogénico que hemos comentado antes, varios artículos que quieren un poquito profundizar. Repito, finalidad salutogénica en el acto naturopático. No tiene finalidad terapéutica el acto naturopático. Viene bien explicado ahí. Otros temas también es un tema también importante de limitación de la atención primaria de salud, publicado en la revista cubana de salud pública. Muy interesante, hay un montón de artículos. Otro sobre modelos salutogénicos en la salud. Digo, para entender la finalidad del acto naturopático dentro de la atención primaria y dentro de la atención general que hacemos como profesionales naturópatas a la sociedad en general. ¿De acuerdo? Entenderlo bien. He hecho también un artículo muy interesante en naturopatía, está en inglés, en la atención, en la práctica de los cuidados de atención primaria de salud. Significa esto, atención primaria de salud, de regreso al pasado, está también en español, y un artículo sobre educación para la salud y comunidad, promoción de la salud. Este también un artículo paralelo, lo recomiendo, antropología y salud intercultural, desafío de una propuesta. Este es también otro artículo interesante con respecto a la salutogénesis, guía del autoestopista salutogénico, camino salutogénico hacia la promoción de la salud. Y va en línea con lo que estaba comentando antes, la importancia que tiene la naturopatía como tal, ¿de acuerdo? Ciencia que surge al final del 19, principio del 20. Que es una ciencia de carácter autónomo dentro del marco de la ciencia de la salud, no es una rama de, ni una especialidad de, ni es la alternativa de, ni lo natural de, ni toda esa, ¿de acuerdo? Tiene, como estamos viendo, su propia
identidad y como identidad su propia práctica profesional de carácter autónomo, pero de manera interdisciplinar y multidisciplinar, como estamos viendo cómo trabajamos aquí. Se nos ha ido ya por aquí un momentito. Y ya, viendo la bibliografía, posiblemente pues agradeceros la atención prestada. Y ¿cómo nos localizáis? Pues nuestra organización tiene una página web que es colegionaturopata.es. Ahí está toda la información sobre qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, cómo estamos legalizados aquí en España, que también eso es importante. Y después, aquellos que quieran también, pues, tener información del Foro Hispanoamericano de Naturopatía, pues lo mismo, también tenemos nuestra página web, Facebook también, estamos en todas las redes sociales y nos pueden conectar, saber quiénes somos, cómo actuamos, qué herramientas utilizamos, que también eso es importante. Así que adelante con la integración de la naturopatía en la atención primaria de salud. Muchas gracias.